Durante 8 años, la esposa de mi hijo me alejó de él por puros celos. Entonces, un pastel inesperado llegó a mi puerta. Esa mañana de martes, cuando abrí la puerta principal esperando encontrar al cartero, lo que vi me heló la sangre. Un hermoso pastel de chocolate descansaba sobre mi tapete de bienvenida, perfectamente envuelto en papel celofán transparente con un lazo dorado que brillaba bajo el sol matutino. No había tarjeta, no había explicación, no había remitente, solo ese objeto extraño que parecía burlarse de mí después de tantos años de silencio sepulcral. Mis manos temblaron mientras lo levantaba. El aroma dulce del chocolate se filtraba a través del envoltorio, pero en lugar de despertar mi apetito, me causó náuseas profundas. Después de 8 años de abandono total, de cumpleaños olvidados completamente, de navidades solitarias que me destrozaron el alma, ¿alguien decidía enviarme un pastel sin ninguna explicación? Cada fibra de mi ser gritaba que esto no era casualidad ni bondad tardía. Lo llevé hasta la mesa de mi cocina con pasos vacilantes y lo observé durante largos minutos, como si fuera una bomba a punto de explotar en mis manos. La cobertura de chocolate brillaba bajo la luz matutina que se filtraba por las cortinas descoloridas, decorada con pequeñas flores de azúcar que parecían sonreír de manera burlona. Era exactamente el tipo de pastel que solía hacer para los cumpleaños de César cuando era niño, con la misma decoración que él tanto amaba. Demasiada coincidencia para ser inocente, demasiado específico para ser casual. Mi instinto de madre, ese que nunca me había fallado en 70 años de vida, me advertía sobre un peligro invisible. Este pastel llegaba después de años de rechazo, después de que Brenda hubiera construido un muro impenetrable entre mi hijo y yo. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera tan extraña y anónima? Me llamo Dulce Pacheco, tengo 70 años recién cumplidos, y hasta ese momento pensé que había perdido para siempre a mi familia. Vivo sola en esta casa de 2 habitaciones que heredé de mis padres, la misma que antes se llenaba de risas y conversaciones los domingos, cuando César venía con tortillas recién hechas por sus propias manos y me contaba historias de su trabajo en la construcción. Eso era antes de que Brenda Herrera entrara en nuestras vidas como un huracán silencioso pero devastador, destruyendo todo a su paso sin hacer ruido. La soledad se había vuelto mi compañera más fiel durante estos 8 largos años que se sintieron como décadas. Cada mañana me levantaba exactamente a las 6, preparaba café suficiente para una sola persona en una cafetera que antes servía para 4, y miraba por la ventana de la cocina esperando ver a mi nieto de 8 años corriendo por el jardín trasero. Pero el jardín permanecía vacío como un cementerio, como mi mesa del comedor donde solo ponía un plato, como las sillas que alguna vez ocuparon mis seres queridos y ahora acumulaban polvo. El silencio de esta casa se había vuelto ensordecedor, roto únicamente por el tic-tac del reloj de pared y mis propios suspiros. César era mi único hijo, el hombre que crié con mis propias manos callosas después de que su padre nos abandonara una madrugada de diciembre cuando él tenía apenas 12 años. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante 15 años seguidos, cosiendo uniformes escolares hasta que mis dedos sangraban y se deformaban, ahorrando cada dólar que ganaba para que él pudiera estudiar y tener un futuro mejor que el mío. Vendí mis joyas de matrimonio, empeñé el anillo de mi madre, trabajé fines de semana limpiando casas ajenas, todo para pagarle la preparatoria y después los cursos de construcción. Y lo logró. Se convirtió en un hombre trabajador, honesto, de 32 años, con manos fuertes capaces de construir casas desde los cimientos hasta el último ladrillo. Pero cuando conoció a Brenda hace 10 años, algo cambió irreversiblemente en él. Al principio ella parecía una muchacha educada, de 25 años entonces, con sonrisa perfecta que practicaba frente al espejo y palabras que sonaban como miel pero sabían a veneno. Señora Dulce, qué gusto conocerla por fin, César me ha hablado tanto de usted, me decía mientras apretaba mi mano con la suya siempre fría como el hielo. Sin embargo, había algo profundamente perturbador en sus ojos verdes, una dureza calculada que me helaba la sangre hasta los huesos. Como si estuviera midiendo cada palabra que salía de mi boca, calculando cada gesto que hacía, evaluando cada movimiento mío como una depredadora que estudia a su presa. Los primeros meses de su relación fueron sutiles en su crueldad meticulosa. Brenda comenzó a programar citas románticas con César exactamente en los horarios cuando él solía visitarme religiosamente. Amor, se nos hace tarde para la cena con mis padres en el restaurante, le susurraba al oído con voz melosa pero firme, y mi hijo, enamorado hasta los huesos y completamente ciego a su manipulación, cancelaba nuestro tiempo juntos sin pensarlo 2 veces.
Yo sonreía forzadamente hasta que me dolían las mejillas y decía que no había ningún problema, que entendía perfectamente la importancia del amor joven y las responsabilidades de pareja. Pero por dentro, algo se rompía cada vez que esto pasaba, como cristal que se fractura lentamente pero de manera irreparable. Luego vinieron las indirectas venenosas, perfectamente disfrazadas de preocupación maternal. Durante una cena familiar que logré organizar con mucho esfuerzo y planificación, Brenda comentó con voz aparentemente inocente pero cargada de intención: «César me cuenta que usted lo llama muy seguido durante la semana, señora Dulce. Debe extrañarlo muchísimo ahora que ya es un hombre adulto con sus propias responsabilidades». La forma exacta en que lo dijo, con esa sonrisa falsa perfectamente ensayada frente al espejo, me hizo entender que mis llamadas telefónicas la molestaban profundamente y que estaba marcando territorio. Desde ese día maldito, comencé a llamarlo cada vez menos, temiendo ser vista como una madre pegajosa, posesiva y entrometida. El día que César me anunció su compromiso matrimonial, mi corazón se llenó de una alegría mezclada con un terror inexplicable que no podía definir. Sabía instintivamente que estaba perdiendo a mi hijo para siempre, pero aún conservaba la esperanza ingenua de ganar una hija en el proceso, de tener finalmente la familia grande que siempre soñé. Qué tonta y ciega fui al creer que Brenda Herrera me permitiría formar parte de su nueva familia o que me vería como algo más que un obstáculo. Ahora, con este pastel misterioso y amenazante frente a mí sobre la mesa de mi cocina, todos esos recuerdos dolorosos regresaban como puñaladas directas al corazón. El olor dulce del chocolate se mezclaba con el aroma del café frío en mi taza solitaria, creando una combinación nauseabunda que me revolvía el estómago. Algo profundo en mi alma, esa voz interior que había aprendido a escuchar después de 70 años de vida, me decía que aquello no era un gesto de cariño tardío o un intento de reconciliación, sino una trampa cuidadosamente planeada después de tantos años de silencio cruel y calculado. El pastel seguía ahí, como un testigo silencioso de mi dolor, mientras los recuerdos me arrastraban de vuelta a ese momento exacto cuando todo comenzó a cambiar. Necesitaba entender cómo había llegado hasta aquí, cómo había perdido a mi hijo tan gradualmente que ni siquiera me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Todo comenzó hace 10 años, cuando César tenía 22 años y trabajaba como ayudante de construcción ganando apenas $300 a la semana. Yo seguía trabajando en la fábrica textil, ahorrando cada centavo que podía para ayudarlo a independizarse. Los fines de semana los pasábamos juntos, yendo al mercado, cocinando, viendo películas en la televisión vieja que había comprado de segunda mano años atrás. «Mamá, conocí a alguien», me dijo una tarde de domingo mientras pelábamos papas para la cena. Su rostro se iluminó de una manera que no había visto desde que era niño en Navidad. Se llama Brenda y es la mujer más hermosa del mundo. Trabaja en una oficina del centro, gana buen dinero, y cuando me sonríe siento que puedo conquistar cualquier cosa. Mi corazón se llenó de alegría genuina al verlo tan feliz. César había tenido pocas novias serias, siempre enfocado en el trabajo y en ayudarme con los gastos de la casa. Verlo enamorado me emocionaba porque significaba que finalmente había encontrado a alguien especial. «Quiero conocerla, hijo. Tráela a cenar el próximo domingo», le dije mientras la acariciaba el cabello como cuando era pequeño. La primera vez que Brenda pisó mi casa, llegó vestida como si fuera a una reunión de negocios importante. Falda negra hasta la rodilla, blusa blanca perfectamente planchada, zapatos de tacón que sonaban como martillazos contra el piso de madera. Su cabello castaño estaba recogido en un moño tan perfecto que parecía artificial, y su maquillaje era impecable a pesar del calor de julio. «Señora Pacheco, es un honor conocer a la mujer que crió a este hombre maravilloso», me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Sus palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado exactamente qué decir durante el camino. Me extendió la mano para saludarme, y cuando la tomé, su piel estaba fría y húmeda, como si estuviera nerviosa o calculando algo. Durante esa primera cena, observé cada movimiento suyo con la curiosidad natural de una madre. Brenda elogiaba mi comida con palabras perfectas, pero apenas probaba bocado. «Está deliciosa, señora. Se nota que César heredó el buen gusto de usted», decía mientras movía la comida en su plato sin llevársela a la boca. Sus ojos verdes recorrían mi casa modesta, evaluando cada mueble, cada fotografía en las paredes, cada detalle como si estuviera haciendo un inventario. Lo que más me llamó la atención fue cómo cambiaba cuando César salía de la habitación. Durante los momentos en que él iba al baño o contestaba una llamada telefónica, la máscara de Brenda se deslizaba ligeramente. Sus sonrisas desaparecían,
Me miraba con una frialdad que me helaba, como si estuviera midiendo cuánto obstáculo representaba yo para sus planes. César me cuenta que ustedes son muy unidos, me dijo una de esas veces, con un tono que no logré descifrar completamente. Debe ser difícil para una madre dejar ir a su único hijo cuando encuentra el amor verdadero. Había algo en esas palabras que me puso en alerta, una amenaza sutil envuelta en observación casual. Las siguientes semanas, César comenzó a cambiar sutilmente. Seguía siendo cariñoso conmigo, pero ahora nuestras conversaciones incluían constantemente referencias a Brenda. Brenda dice que debería ahorrar más dinero para nuestro futuro. Brenda piensa que necesito enfocarme más en mi carrera. Brenda cree que paso demasiado tiempo preocupándome por otras personas en lugar de construir mi propia vida. Al principio pensé que era natural. Un hombre enamorado siempre habla de su mujer, y las opiniones de ella se vuelven importantes para él. Pero gradualmente me di cuenta de que César ya no tomaba decisiones sin consultarle a Brenda primero. Incluso cosas pequeñas como qué película ver conmigo o qué restaurante elegir para mi cumpleaños requerían su aprobación. Mamá, Brenda sugiere que tal vez deberías pensar en hacer nuevas amistades, me dijo un día cuando mencioné que me sentía sola durante las semanas. Dice que es saludable para las mujeres de tu edad tener actividades propias en lugar de depender tanto de sus hijos. La forma en que lo dijo, como si fuera una sugerencia médica profesional, me dolió profundamente. Brenda comenzó a programar actividades para César exactamente en los horarios cuando él solía visitarme. Si yo cocinaba para los viernes, ella organizaba cenas románticas los viernes. Si nosotros íbamos al mercado los sábados por la mañana, ella planeaba salidas familiares con sus padres los sábados por la mañana. Nunca era confrontativo, nunca decía directamente que no quería que César me viera, simplemente hacía que fuera imposible. Lo siento mamá, Brenda ya compró boletos para el cine esta noche, me decía César con genuina tristeza cuando yo le proponía cenar juntos. Me hubiera gustado avisarte antes, pero ella quiso que fuera sorpresa. Siempre había una excusa perfectamente razonable, siempre parecía que la culpa era de la comunicación o del timín, nunca de una intención maliciosa. Los domingos familiares, que habían sido sagrados para nosotros durante años, se convirtieron en negociaciones complejas. Brenda dice que deberíamos alternar, un domingo con mi familia y otro con la suya, me explicó César como si fuera la cosa más lógica del mundo. Es justo para ambas partes, ¿no te parece? Yo asentí porque no quería parecer egoísta, pero por dentro sabía que estaba perdiendo a mi hijo de a poco. La familia de Brenda vivía en una casa grande del lado norte de la ciudad, con jardín perfectamente cuidado y 2 autos nuevos en la entrada. Su padre trabajaba en una compañía de seguros ganando más de $3,000 mensuales, y su madre nunca había trabajado fuera de casa. Cuando César regresaba de esas visitas familiares, me contaba sobre las comidas elaboradas, los muebles elegantes, las conversaciones sobre inversiones y planes de futuro. La familia Herrera tiene todo muy organizado, me decía con admiración evidente. El papá de Brenda ya está planeando ayudarnos con el enganche de una casa cuando nos casemos. Dice que un hombre necesita estabilidad financiera antes de formar una familia propia. Las palabras me dolían porque yo nunca había podido ofrecerle ese tipo de seguridad económica, solo amor incondicional y sacrificio. Gradualmente, César comenzó a repetir las opiniones de Brenda como si fueran verdades universales. Brenda dice que las madres solteras a veces crean dependencia emocional en sus hijos sin darse cuenta, me comentó un día cuando le pregunté si podíamos pasar más tiempo juntos. No es algo personal, mamá, solo que es importante que yo aprenda a ser independiente. La palabra independiente se volvió el arma favorita de Brenda, usada siempre a través de César. Cada vez que yo expresaba el deseo de estar más presente en su vida, la respuesta era que necesitaba aprender a ser más independiente. Cada vez que le pedía ayuda con algo en la casa, me recordaba que debía ser más independiente. Era como si mi amor maternal hubiera sido redefinido como una debilidad que él necesitaba superar. 6 meses después de conocerla, César me anunció que se mudaría a un apartamento cerca del trabajo de Brenda. Es más práctico, mamá, y así podemos ahorrar dinero para el futuro, me explicó mientras empacaba sus pocas pertenencias. La casa queda un poco lejos de todo, ¿no crees? Esa casa donde lo había criado, donde habíamos compartido tantos momentos hermosos, de repente se había vuelto inconveniente para su nueva vida. El día que se fue, me quedé parada en el marco de la puerta viendo cómo cargaba sus cajas en el auto de Brenda. Ella no bajó del vehículo para despedirse,
solo me saludó con la mano desde el asiento del conductor, con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. César me abrazó fuerte y me prometió que me visitaría constantemente, que nada cambiaría entre nosotros. Pero yo sabía, en lo más profundo de mi corazón de madre, que todo ya había cambiado irreversiblemente. Mientras veía alejarse el auto, con mi hijo dentro dirigiéndose hacia una nueva vida que no me incluía, sentí que una parte de mí moría para siempre. 2 meses después de que César se mudara con Brenda, recibí la noticia que cambiaría todo para siempre. Era un viernes por la noche cuando sonó mi teléfono, y la voz de mi hijo al otro lado sonaba diferente, cargada de una emoción que no había escuchado desde que era niño en Navidad. «Mamá, tengo algo maravilloso que contarte», me dijo, y pude escuchar a Brenda riéndose de fondo. «Brenda está embarazada. Vamos a tener un bebé». Mi corazón se llenó de una alegría tan intensa que comencé a llorar sin poder contenerme. Iba a ser abuela. Después de tantos años de soledad, finalmente tendría un nieto que llenar mi vida de propósito nuevamente. «Ay, César, qué noticia tan hermosa», logré decir entre lágrimas. «¿De cuántos meses está? ¿Cómo se siente? ¿Necesitan algo? Puedo empezar a tejer mantitas, a preparar la habitación del bebé si quieren traerlo aquí los fines de semana». Las palabras salían de mi boca como una cascada de planes y sueños que había guardado durante décadas. Pero la respuesta de César me cortó las piernas. «Mamá, espera. Brenda dice que el embarazo es una etapa muy delicada y que necesita mucha tranquilidad. Los doctores le recomendaron evitar situaciones de estrés o emociones fuertes». Hubo una pausa incómoda, y pude escuchar susurros de fondo. «Por eso, tal vez sería mejor si esperamos un poco antes de hacer visitas o planear cosas. Solo hasta que pase el primer trimestre y todo esté más seguro». Esas palabras fueron como una puñalada directa al corazón. Mi emoción se transformó instantáneamente en una angustia profunda que me quitó la respiración. ¿Yo representaba estrés para una mujer embarazada? ¿Mi alegría por ser abuela era considerada una emoción fuerte peligrosa? «Claro, hijo, lo que sea mejor para Brenda y el bebé», logré susurrar, aunque por dentro se desataba una tormenta de dolor y confusión. Las siguientes semanas fueron una tortura silenciosa. Cada día me despertaba pensando en mi nieto que crecía dentro del vientre de Brenda, pero no tenía derecho a participar en nada relacionado con ese milagro. No podía preguntar sobre las citas médicas, no podía acompañarla a comprar vitaminas prenatales, no podía tocar su barriga para sentir las pataditas del bebé. Era como estar hambrienta frente a un banquete, pero con las manos atadas. Cuando llamaba a César para saber cómo estaba Brenda, él me daba respuestas cortantes y generales. «Bien, mamá, todo normal», me decía con un tono que sonaba apurado. «El doctor dice que el embarazo va perfectamente, pero ya sabes que ella necesita descansar mucho». Cada conversación terminaba rápido, como si hablar conmigo fuera una obligación que tenía que cumplir lo más eficientemente posible. Un día, cuando ya no pude aguantar más la curiosidad y la angustia, decidí ir al supermercado donde sabía que Brenda hacía las compras semanales. No fue planeado como espionaje, simplemente esperaba encontrármela casualmente y poder preguntarle personalmente cómo se sentía. Quería verle la barriga, tocarla si me daba permiso, conectarme de alguna manera con mi nieto. Cuando la vi en el pasillo de productos para bebés, mi corazón casi se detiene de la emoción. Tenía 4 meses de embarazo y su barriga era apenas visible bajo una blusa holgada, pero para mí era la imagen más hermosa del mundo. Se veía radiante, con el cabello brillante y las mejillas rosadas que solo da el embarazo. «Brenda», la llamé con genuina alegría mientras me acercaba con pasos apurados. «Qué sorpresa tan linda encontrarte aquí. ¿Cómo te sientes? Se te ve preciosa». Extendí mis brazos para darle un abrazo, pero ella dio un paso hacia atrás como si yo fuera contagiosa. «Señora Dulce», me respondió con una sonrisa forzada que no ocultaba su molestia. «No esperaba verla por aquí». Sus ojos se movieron nerviosamente hacia los productos para bebés en su carrito, como si yo hubiera descubierto algo que debía mantener en secreto. «Estoy bien, gracias por preguntar, pero tengo prisa porque César me está esperando en el auto». «¿Puedo tocar tu barriguita?», le pregunté con la inocencia de una abuela emocionada. «Es mi primer nieto y estoy tan feliz que apenas puedo creerlo». Extendí mi mano lentamente hacia su vientre, pero Brenda se alejó bruscamente como si mi contacto fuera peligroso. Los doctores dicen que es mejor evitar contacto innecesario durante el embarazo,
me mintió con una seriedad que me heló la sangre. Por la salud del bebé, entiende. Esas palabras fueron tan crueles que me quedé paralizada en medio del pasillo, viendo cómo se alejaba rápidamente empujando el carrito lleno de cosas para mi nieto que yo no podría compartir. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, abrazando la almohada que había sido de César cuando vivía conmigo. No entendía cómo mi amor de abuela podía ser visto como algo peligroso o indeseable. Solo quería ser parte de la vida del bebé, ayudar, compartir la alegría, ofrecer mi experiencia de madre. Pero Brenda había construido un muro invisible entre mi nieto y yo antes de que él naciera. Los meses siguientes fueron una pesadilla de exclusión sistemática. Cuando César me contaba sobre las citas médicas, yo preguntaba si podía acompañarlos alguna vez. El doctor dice que es mejor que vaya solo Brenda para no agobiarla, me respondía. Cuando mencionaba el baby shower, yo preguntaba cuándo sería para poder ayudar con la organización. Van a ser solo las amigas más cercanas de Brenda, algo muy pequeño e íntimo, me explicaba como si yo fuera una extraña. El día que nació mi nieto, me enteré 12 horas después del parto. César me llamó desde el hospital con voz exhausta para decirme que ya tenía un hermoso bebé de 3 kilos 200 gramos. Se llama Diego, mamá, y es perfecto, me dijo con una emoción que me contagió instantáneamente. Tiene mis ojos y la nariz de Brenda. ¿Puedo ir a conocerlo?, pregunté con el corazón acelerado, imaginándome ya cargando a mi nieto por primera vez. ¿En qué habitación están? Llevo flores para Brenda y un regalo para el bebé que compré hace meses. Había preparado una manta tejida a mano con hilo de algodón suave, trabajando en ella todas las noches durante el embarazo. Mamá, Brenda está muy cansada después del parto, me respondió César con un tono que ya conocía demasiado bien. Los doctores dijeron que necesita descansar sin visitas por al menos una semana. Solo pueden entrar los padres inmediatos por ahora. Los padres inmediatos. Yo, que había dado la vida por César, no calificaba como familia inmediata para conocer a mi propio nieto. ¿Una semana completa?, pregunté con voz quebrada. ¿No puedo siquiera verlo 5 minutos a través del cristal? No tengo que entrar a la habitación, solo quiero ver su carita. Mi voz estaba desmoronando, pero no me importaba sonar desesperada porque lo estaba. Es mejor esperar, mamá, para la salud de todos. En cuanto lleguemos a casa te avisamos y organizamos una visita tranquila. Esa promesa sonaba hueca, como todas las que me había hecho en los últimos meses. Colgué el teléfono sabiendo que mi nieto había llegado al mundo, pero yo no tenía derecho a celebrarlo. Durante esa semana interminable, me quedé despierta todas las noches imaginando cómo sería Diego. ¿Tendría el cabello rizado como César cuando era bebé? ¿Lloraría mucho o sería tranquilo? ¿Le gustaría que le cantara las mismas canciones de cuna que le cantaba a su papá? Todas esas preguntas se quedaron flotando en el aire porque no tenía acceso a las respuestas. Cuando finalmente me permitieron conocer a Diego, él ya tenía 2 semanas de vida. La visita fue programada para una hora exacta, un domingo por la tarde, con reglas específicas que César me explicó antes de llegar al apartamento. Brenda dice que es importante mantener horarios regulares para el bebé, así que la visita no puede extenderse más de 1 hora. También necesitas lavarte las manos con antibacterial y no hacer ruidos fuertes que puedan asustarlo. El apartamento estaba impecable cuando llegué, como si hubieran limpiado durante horas para mi visita de 60 minutos. Brenda se veía hermosa a pesar del cansancio maternal, con el cabello recién lavado y una blusa nueva. Pero lo más hermoso era Diego, dormido en una cuna pequeña junto al sofá, con los puñitos cerrados y las pestañas más perfectas que había visto en mi vida. «Puedes cargarlo si quieres», me dijo Brenda con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «pero hay que tener cuidado con su cabecita». Cuando tomé a mi nieto en mis brazos por primera vez, sentí que mi corazón se expandía hasta casi explotar de amor. Era perfecto, tibio, suave, y olía a bebé nuevo y a esperanza. Pero la magia duró apenas 15 minutos. Diego comenzó a llorar suavemente, y Brenda inmediatamente se acercó para tomarlo de mis brazos. «Debe tener hambre», me dijo, aunque yo sabía por experiencia que los bebés lloran por muchas razones. Es mejor que lo alimente ahora para mantener su rutina. El resto de la visita la pasé observando desde lejos mientras Brenda alimentaba a Diego, lo cambiaba, lo arrullaba. César tomaba fotos constantemente, pero ninguna incluía a mí con el bebé. Era como si mi presencia fuera tolerada pero no documentada,
como si no fuera parte importante de la historia familiar de Diego. Cuando se cumplió exactamente 1 hora, Brenda miró el reloj en la pared y anunció que era tiempo de que Diego tomara su siesta. «Muchas gracias por venir, señora Dulce», me dijo mientras me acompañaba hacia la puerta. «Diego es muy afortunado de tener una abuela que lo quiere tanto». Las palabras sonaban bonitas, pero el mensaje subyacente era claro: mi tiempo había terminado. Esa noche, sola en mi casa vacía, lloré por todas las cosas que ya sabía que me perdería. Las primeras sonrisas de Diego, sus primeras palabras, sus primeros pasos. Brenda se aseguraría de que yo fuera apenas una visitante ocasional en la vida de mi nieto, no la abuela presente y amorosa que había soñado ser. Los meses que siguieron al nacimiento de Diego se convirtieron en una serie interminable de humillaciones disfrazadas de malentendidos. Brenda había perfeccionado el arte de excluirme de manera tan sutil que cualquiera que observara desde afuera pensaría que se trataba de simples coincidencias o problemas de comunicación. El primer cumpleaños de Diego era en marzo, y durante todo febrero estuve preparando la celebración perfecta en mi mente. Había ahorrado $200 de mi pensión para comprarle un triciclo rojo que vi en la juguetería, y pasé noches enteras tejiendo un suéter pequeño con su nombre bordado en hilo dorado. También planeé hacer su pastel favorito, aunque a los 12 meses apenas podía comer pedacitos. «César, ¿ya decidieron dónde van a celebrar el primer cumpleaños de Diego?», le pregunté durante una de nuestras llamadas telefónicas semanales de 10 minutos. «Tengo algunas ideas y me encantaría ayudar con la organización. Podríamos hacerlo aquí en casa, tengo espacio en el jardín y puedo cocinar para toda la familia». La pausa que siguió fue demasiado larga, cargada de la incomodidad que se había vuelto habitual en nuestras conversaciones. «Mamá, ya hablé con Brenda sobre eso», me respondió con un tono que me hizo saber que no me gustaría lo que venía después. «Ella quiere hacer algo muy sencillo, solo nosotros 3. Dice que Diego es muy pequeño aún para fiestas grandes y que podría agobiarse con mucha gente y ruido». «Pero soy su abuela», le repliqué con una voz que se quebraba a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. «No es mucha gente, solo soy yo. He estado esperando este día desde que nació». La desesperación en mis palabras era evidente, pero ya no me importaba sonar necesitada. «Lo sé, mamá, y podrás verlo otro día cercano al cumpleaños», me aseguró César con esa voz condescendiente que había adoptado últimamente. «Tal vez el domingo siguiente podemos hacer una pequeña reunión contigo. Brenda solo quiere que el día exacto sea especial para la familia nuclear». Familia nuclear. Esas 2 palabras se clavaron en mi pecho como dagas heladas. Yo, que había criado a César sola durante 20 años, que había sacrificado mi juventud, mis oportunidades, mi propia felicidad por él, ya no formaba parte de su familia nuclear. Era una extensión opcional, alguien que podía ser incluida o excluida según la conveniencia de Brenda. El día del cumpleaños de Diego, me quedé en casa mirando las fotos que César subió a redes sociales. Ahí estaba mi nieto, con un pequeño sombrero de fiesta, sonriendo mientras destruía felizmente un pastel comprado en la panadería cara del centro. Los padres de Brenda estaban presentes, abrazando al cumpleañero, riendo, siendo parte de ese momento que yo había soñado durante meses. La semana siguiente, cuando finalmente me permitieron celebrar con Diego, el niño ya se había cansado de su nuevo triciclo y apenas mostró interés en el suéter que le había tejido con tanto amor. La celebración se sintió artificial, como una representación tardía de algo que ya había pasado sin mí. Pero lo que más me dolió fue descubrir, meses después, que el cumpleaños íntimo había incluido a los padres, hermanos y primos de Brenda. Vi las fotos en el teléfono de César cuando vino a visitarme brevemente. Había sido una fiesta grande y alegre, con decoraciones elaboradas, música, comida abundante y mucha familia celebrando. Solo yo había sido excluida de la familia nuclear. La Navidad de ese año siguió el mismo patrón cruel. Durante noviembre, comencé a preguntar sobre los planes navideños, esperando que finalmente me incluyeran en una celebración importante. Brenda dice que es mejor alternar las Navidades, me explicó César con esa facilidad que había desarrollado para repetir las decisiones de su esposa. Este año la pasaremos con la familia Herrera, y el próximo año podremos pasarla contigo. ¿Pero qué voy a hacer yo en Navidad?, le pregunté sin poder ocultar la desolación en mi voz. Es la primera Navidad de Diego, yo quería estar presente cuando abriera sus regalos, cuando viera el árbol, cuando... Mi voz se quebró porque la imagen de pasar Navidad sola mientras mi nieto creaba sus primeros recuerdos navideños sin mí era insoportable.
Puedes venir el 26, mamá. Brenda dijo que ese día podríamos hacer una cena especial solo para ti, como una segunda Navidad. Una segunda Navidad. Como si mis sentimientos fueran tan poco importantes que merecían solo una celebración de segunda mano, con los restos de la felicidad de otros. Esa Nochebuena la pasé sola, viendo programas navideños en televisión mientras comía una cena congelada que había comprado en el supermercado. Cada villancico que sonaba me recordaba las Navidades que César y yo habíamos compartido cuando él era niño, cuando yo era la persona más importante en su mundo, cuando no había nadie más que pudiera determinar si yo merecía o no estar presente en su vida. El día después de Navidad, cuando finalmente me permitieron ver a Diego, él estaba agotado y malhumorado por toda la celebración del día anterior. Brenda me mostró cortésmente todos los regalos que había recibido de la familia Herrera, juguetes caros que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Mi regalo, un osito de peluche que había comprado con mis ahorros, se perdió entre la montaña de obsequios costosos. Los cumpleaños se convirtieron en otro campo de batalla silencioso. Mi cumpleaños número 66 llegó en abril, y yo esperaba secretamente que César me organizara aunque fuera una pequeña celebración, como yo solía hacerle cuando era niño. En lugar de eso, recibí una llamada telefónica de 5 minutos donde me cantó el feliz cumpleaños rápidamente y me prometió que pronto me visitaría con un regalo. Brenda no quiso acompañarte a visitarme en mi cumpleaños. Le pregunté con la esperanza de que al menos hubiera intentado incluirme en sus planes del día. Podrían traer a Diego y pasar la tarde aquí. Podríamos pedir pizza y ver una película. Es que hoy es el baby shower de la prima de Brenda, me explicó como si fuera la cosa más natural del mundo. Ya habían planeado eso desde hace semanas, y sabes que ella no puede faltar a eventos familiares importantes. El baby shower de una prima que yo ni siquiera conocía era más importante que mi cumpleaños. 3 días después, César llegó con un ramo de flores marchitas que claramente había comprado de última hora en una gasolinera y una caja de chocolates baratos. Perdón por no venir el día exacto, mamá, me dijo mientras me abrazaba rápidamente. Pero ya sabes cómo son estas fechas, siempre hay tantos compromisos. Los compromisos con la familia de Brenda, claramente, tenían prioridad sobre los compromisos conmigo. La gota que derramó el vaso llegó en el segundo cumpleaños de Diego. Esta vez, ni siquiera me dieron la cortesía de una celebración tardía. César me llamó después de la fiesta para contarme cómo había estado todo, describiéndome en detalle la alegría que me había perdido. Diego ya pregunta por las personas cuando no las ve, me comentó inconscientemente cruel. Estuvo buscando al abuelo Herrera toda la fiesta porque no había llegado temprano. ¿Y preguntó por mí? Le dije con un hilo de voz, aunque ya sabía la respuesta. El silencio al otro lado del teléfono me confirmó lo que más temía. Mi nieto de 2 años no sabía quién era yo, no me extrañaba cuando no estaba presente, no había formado conmigo el vínculo que debería tener con su abuela. Brenda había logrado que yo fuera una extraña en la vida del niño que más amaba en el mundo. Esa noche, sentada en la oscuridad de mi sala vacía, entendí finalmente que no se trataba de malentendidos o problemas de comunicación. Era una estrategia deliberada y cruel para borrarme de la vida de mi hijo y mi nieto. Brenda no me veía como una amenaza o un obstáculo temporal, sino como algo que tenía que ser eliminado permanentemente de la ecuación familiar. La humillación final llegó cuando me enteré, por una vecina que los había visto en el parque, que César, Brenda y Diego visitaban regularmente a los abuelos Herrera los domingos por la tarde. Esos mismos domingos que supuestamente estaban reservados para descansar de las visitas familiares eran en realidad días llenos de actividades con la otra familia. 5 años habían pasado desde el nacimiento de Diego, y yo había estado presente en menos del 10% de los momentos importantes de su vida. No conocía sus comidas favoritas, sus canciones preferidas, sus miedos infantiles o sus sueños. Era una extraña que aparecía ocasionalmente con regalos y sonrisas forzadas, alguien cuya presencia se toleraba pero nunca se celebraba. Los siguientes 3 años fueron los más oscuros de mi existencia. Diego ya tenía 5 años, y para él yo no era más que una señora mayor que aparecía de vez en cuando con regalos, alguien a quien César le decía que llamara abuela, pero sin ningún significado real detrás de esa palabra. Mientras tanto, a los abuelos Herrera los conocía perfectamente, los visitaba cada fin de semana, se quedaba a dormir en su casa, y hablaba de ellos con el cariño genuino que yo había soñado recibir. Las conversaciones telefónicas con César se habían reducido a 5 minutos de cortesía cada 2 semanas. Hola mamá, ¿cómo estás? Nosotros bien, Diego está creciendo mucho,
ya va en primer grado y le va muy bien en la escuela. Información básica, como la que compartes con un conocido lejano, no con la mujer que te dio la vida. ¿Puedo hablar con él?, le preguntaba siempre, refiriéndome a Diego. Me gustaría saber cómo le va en la escuela, qué está aprendiendo, si le gusta su maestra. Pero la respuesta era siempre la misma: está ocupado con sus tareas, se está bañando, ya se durmió. Como si un niño de 5 años tuviera una agenda más ocupada que la mía. Mi casa se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Las fotografías de César niño cubrían las paredes, pero no tenía ni 5 fotos con Diego en sus 5 años de vida. Los juguetes que le había comprado para cuando me visitara seguían nuevos en sus cajas, porque sus visitas eran tan esporádicas y breves que nunca había tiempo real para jugar. Los domingos se habían vuelto insoportables. Salía a caminar por el parque central y veía a otras abuelas empujando columpios, enseñando a andar en bicicleta, comprando helados, riendo con sus nietos. Yo regresaba a casa con el corazón destrozado, preguntándome qué había hecho mal para merecer este castigo. Las Navidades eran especialmente crueles. Brenda había establecido un sistema perfecto de alternancia que nunca llegaba a favorecerme realmente. Este año les toca a ustedes, me decía César en noviembre, y mi corazón se llenaba de esperanza. Pero cuando llegaba diciembre, siempre surgía algún compromiso ineludible. Los padres de Brenda organizaron un viaje familiar. Diego tiene una función navideña en la escuela ese día, Brenda se enfermó y necesita estar en casa tranquila. 5 Navidades había pasado prácticamente sola, viendo por televisión las celebraciones de familias ajenas mientras mi propia familia creaba recuerdos sin mí. 5 cumpleaños de Diego donde recibí fotos por mensaje después del evento, como una espectadora de mi propia exclusión. Mi salud comenzó a deteriorarse por la tristeza constante. Perdí 15 kilos en 2 años, no por dieta sino porque la comida no tenía sabor cuando se consume en soledad absoluta. Las noches se habían vuelto interminables, llenas de insomnio y pensamientos oscuros sobre una vida que se sentía completamente vacía. Señora Dulce, usted debería conocer gente nueva, hacer actividades, no quedarse tanto en casa, me sugería la doctora durante mis revisiones médicas. Pero ¿cómo explicarle que no tenía energía para conocer gente nueva cuando la gente que más amaba en el mundo me había borrado de sus vidas? Un día, mientras limpiaba el armario, encontré el álbum de fotos de cuando César era pequeño. Ahí estábamos los dos en cada página, su primer día de escuela, sus cumpleaños, las Navidades, los domingos en el parque. Yo había sido el centro de su universo durante 20 años, la persona más importante de su vida, su confidente, su apoyo, su mejor amiga. Comparar esas fotos con mi realidad actual fue devastador. En esas imágenes yo era una mujer vital, sonriente, llena de propósito. La mujer que me miraba desde el espejo ahora era una sombra gris, con ojos apagados y la expresión de alguien que ha perdido toda esperanza. Los cumpleaños habían dejado de importarme. Mi cumpleaños 69 llegó y se fue sin celebración alguna. César me llamó 2 días después, claramente recordando la fecha con retraso, para disculparse y prometerme que pronto me visitaría. Esas promesas habían perdido todo significado. ¿Sabes qué, César?, le dije durante esa llamada, con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya no tienes que pretender que te importa visitarme. Entiendo perfectamente cuál es mi lugar en tu vida ahora, y está bien. Solo quiero que sepas que siempre te amaré, sin importar cuánto tiempo pase sin verte. Mi hijo se quedó callado del otro lado de la línea, probablemente sorprendido por mi tono de resignación. Mamá, no digas eso. Claro que me importa visitarte, solo que la vida está muy complicada con el trabajo, Diego, los compromisos. Los mismos excusas de siempre, pero esta vez yo ya no tenía fuerzas para fingir que las creía. El día que Diego cumplió 8 años, ni siquiera recibí una llamada. Me enteré por las fotos que subió César a redes sociales. Una fiesta grande en el jardín de los abuelos Herrera, con piñata, payaso, y al menos 20 niños invitados. Mi nieto soplando las velas rodeado de toda su familia, excepto de mí. Esa noche, sentada en mi cocina vacía, tomé la decisión más dolorosa de mi vida. Dejaría de insistir, dejaría de llamar, dejaría de rogar por migajas de atención. Si César quería una vida sin mí, yo se la daría completamente. Ya no sería la madre suplicante que mendigaba tiempo con su hijo, ni la abuela que rogaba por unos minutos con su nieto. Por primera vez en 8 años, sentí una extraña sensación de paz.
El dolor seguía ahí, más intenso que nunca, pero había tomado una decisión que me devolvía algo de dignidad. Me había pasado casi una década tratando de forzar mi lugar en una familia que ya no me quería, y era hora de aceptar la realidad. Los meses siguientes fueron de un silencio absoluto. No llamé, no envié mensajes, no pregunté por Diego. Mi teléfono se mantuvo mudo, confirmando lo que ya sabía. Si yo no iniciaba el contacto, simplemente no existía comunicación. César nunca había llamado por iniciativa propia en años. Y fue en ese silencio sepulcral, después de meses de no saber nada de mi familia, que un martes por la mañana encontré ese pastel perfecto en mi puerta. Después de 8 años de exclusión sistemática, de humillaciones disfrazadas de malentendidos, de ser borrada gradualmente de la vida de las personas que más amaba, alguien había decidido enviarme un regalo anónimo. El timín no podía ser más sospechoso. Justo cuando yo había encontrado la fuerza para alejarme dignamente, cuando había dejado de suplicar atención, cuando finalmente había aceptado mi soledad, aparecía este objeto que parecía burlarse de todo mi sufrimiento. Algo me decía que aquello no era casualidad, sino el siguiente capítulo de una crueldad que había durado demasiado tiempo. El pastel seguía ahí, sobre mi mesa de cocina, como un interrogante silencioso que me observaba con sus flores de azúcar aparentemente inocentes. 3 días habían pasado desde que apareció en mi puerta, y cada hora que lo miraba, mi instinto me gritaba más fuerte que algo estaba terriblemente mal con ese supuesto gesto de bondad. No podía quitarme de la mente el timín perfecto de su llegada. Durante 8 años, Brenda había perfeccionado el arte de lastimarme de las formas más sutiles posibles. Cada exclusión había sido cuidadosamente planificada para parecer razonable, cada humillación disfrazada de protección familiar. ¿Por qué ahora, justo cuando yo había encontrado la fuerza para alejarme con dignidad, aparecía este regalo sin explicación? La primera noche después de encontrar el pastel, no pude dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la madrugada, dándole vueltas en la mente a todas las posibilidades. ¿Sería realmente de Brenda? ¿O tal vez César había decidido por su cuenta hacer un gesto de reconciliación? ¿Podría ser de algún vecino bondadoso que sabía de mi soledad? Pero cada opción que consideraba me llevaba de vuelta al mismo punto. Después de años de silencio cruel, nadie envía un pastel anónimo sin una razón específica. Y conociendo a Brenda como la conocía, después de haber sido víctima de su manipulación durante una década, sabía que ella nunca hacía nada sin calcular cuidadosamente las consecuencias. El segundo día, examiné el pastel desde todos los ángulos posibles. La presentación era perfecta, casi profesional. El papel celofán estaba impecablemente sellado, el lazo dorado atado con precisión matemática. No había ni una huella dactilar en el envoltorio, ni una marca que pudiera darme pistas sobre su origen. Era como si hubiera sido preparado por alguien que no quería dejar rastros. La cobertura de chocolate tenía un brillo extraño que me perturbaba. No era el brillo natural del chocolate casero, sino algo más artificial, como si hubiera sido tratado con algún tipo de preservante o aditivo. Las flores de azúcar estaban perfectamente colocadas, demasiado perfectas para ser trabajo de alguien que hornea ocasionalmente. Pero lo que más me inquietaba era el aroma. Al principio había olido a chocolate dulce y tentador, pero después de 2 días en mi cocina, había desarrollado un olor ligeramente metálico que me revolvía el estómago. Cada vez que pasaba cerca de la mesa, ese aroma extraño me hacía sentir náuseas. Esto no es normal, me dije en voz alta el tercer día, hablándole al pastel como si pudiera responderme. Nadie guarda silencio durante meses y luego envía regalos anónimos. Especialmente no alguien como Brenda Herrera. Mi mente comenzó a recordar todas las veces que Brenda había usado la comida como herramienta de control. Durante los primeros años de su relación con César, siempre traía platillos especiales a nuestras reuniones familiares, comidas que casualmente contenían ingredientes que me causaban malestar estomacal. «Ay, señora Dulce, no sabía que era alérgica a los mariscos», me decía con falsa preocupación después de que yo pasara horas con náuseas. También recordé cómo había usado las alergias alimentarias como excusa para excluirme de eventos. «Diego es muy sensible a ciertos condimentos, y sabemos que a usted le gusta cocinar con mucho sazón», me había dicho una vez César, claramente repitiendo las palabras de Brenda. Como si mi comida fuera peligrosa para mi propio nieto. El cuarto día, tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de seguir torturándome con especulaciones, iba a actuar estratégicamente. Si Brenda estaba detrás de este pastel,
y si tenía intenciones ocultas, yo no le iba a dar la satisfacción de caer en su trampa como una víctima ingenua. Envolví cuidadosamente el pastel en más papel celofán y lo guardé en el refrigerador. No lo probaría, no lo tocaría más de lo necesario, pero lo conservaría como evidencia de lo que fuera que Brenda estuviera planeando. Mi instinto me decía que tarde o temprano, ella revelaría sus verdaderas intenciones. Esa tarde, decidí hacer algo que no había hecho en meses: salir de casa con un propósito específico. Fui al mercado donde sabía que algunas vecinas de mi cuadra hacían sus compras, esperando encontrar a alguien que pudiera haber visto quién dejó el pastel en mi puerta. Doña Carmen, le pregunté a mi vecina de toda la vida cuando la encontré en el pasillo de verduras, ¿no vio por casualidad quién dejó algo en mi puerta el martes por la mañana? Estoy tratando de saber quién me envió un regalo para agradecerle properly. Doña Carmen, que tenía 75 años pero la vista de un halcón, negó con la cabeza. No, mija, y eso que siempre estoy pendiente de lo que pasa en la cuadra. El martes por la mañana no vi ningún carro extraño, ni ninguna persona caminando con paquetes. ¿Estás segura de que fue el martes? Esa información me confirmó algo importante: quien había dejado el pastel conocía perfectamente mis rutinas y las de mis vecinos. Sabía exactamente cuándo dejarlo para que nadie lo viera, cuando yo estaría en casa para encontrarlo rápidamente. No era casualidad, era planificación meticulosa. Esa noche, mientras cenaba sola mi sopa de pollo habitual, mi teléfono sonó. Era un número que no había visto en meses, pero que reconocí inmediatamente: César. Mi corazón se aceleró, no de alegría sino de sospecha. ¿Por qué me llamaba justo ahora, después de tanto silencio? Hola mamá, me dijo con una voz que sonaba extrañamente nerviosa. ¿Cómo has estado? Hace tiempo que no hablamos. Hacía tiempo porque él nunca llamaba, pero no se lo dije. Algo en su tono me alertó de que esta no era una llamada casual. Bien, César, le respondí con cautela. ¿Todo bien por allá? Diego está bien. Me pareció extraño que me preguntara cómo había estado cuando nunca mostraba interés genuino en mi bienestar. Sí, todos bien. Oye mamá, ¿no has recibido algo especial últimamente? Brenda mencionó que tal vez alguien te había enviado algo, como un regalo o algo así. La pregunta me golpeó como un rayo. Ahí estaba la confirmación que necesitaba. Brenda sabía del pastel. ¿Por qué lo preguntas?, le dije, decidiendo no revelar nada hasta entender sus intenciones. ¿Esperabas que recibiera algo en particular? Mi voz se mantuvo calmada, pero mi mente estaba corriendo a 1000 kilómetros por hora. No, no es nada específico. Solo que Brenda pensó que sería lindo si alguien te enviara algo bonito, ya sabes, para que supieras que la gente piensa en ti. Las palabras sonaban ensayadas, como si hubiera practicado exactamente qué decir antes de llamar. Qué considerada de parte de Brenda preocuparse por mí, le respondí con una ironía que estaba segura de que él no captaría. Después de tanto tiempo de silencio, es sorprendente que de repente esté pensando en mi bienestar. César se quedó callado por unos segundos, claramente sin saber cómo responder a mi comentario. Bueno mamá, solo quería saber si estabas bien. Te llamo pronto, me dijo apresuradamente, como si quisiera terminar la conversación lo más rápido posible. Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad de mi sala, con todas las piezas del rompecabezas finalmente encajando en su lugar. Brenda había enviado el pastel, César lo sabía, y ahora estaban esperando algo específico de mí. La pregunta era, ¿qué pasaría si yo comía el pastel? ¿Y qué pasaría si no lo hacía? Mi instinto me gritaba que ese pastel era una trampa, pero no cualquier tipo de trampa. Era algo más siniestro, más peligroso de lo que había imaginado. Brenda había esperado el momento perfecto, cuando yo estaba más vulnerable y sola que nunca, para ejecutar whatever plan tenía en mente. Esa noche, antes de irme a dormir, revisé una vez más el pastel en el refrigerador. Bajo la luz fría del aparato, las flores de azúcar parecían sonreír de manera burlona, como si supieran un secreto terrible que yo estaba a punto de descubrir. Pero yo también tenía un secreto: no iba a ser la víctima fácil que Brenda esperaba. Por primera vez en 8 años, yo tenía el control de la situación, y estaba decidida a usarlo. La oportunidad de desenmascarar a Brenda llegó más rápido de lo que esperaba. Al día siguiente de la llamada sospechosa de César, decidí que era hora de tomar control de la situación. Durante 8 años había sido víctima de la manipulación de esa mujer,
Pero ahora, con el pastel como evidencia de sus verdaderas intenciones, finalmente tenía la oportunidad de voltear las cartas. Mi plan era simple pero efectivo. Si Brenda estaba esperando que yo comiera el pastel, si había algo siniestro planeado detrás de ese regalo aparentemente inocente, entonces yo iba a darle exactamente lo que ella no esperaba, una mentira estratégica que la obligaría a revelar sus verdaderas intenciones. Esa tarde, con las manos temblando pero la mente clara, marqué el número de César. Había ensayado mentalmente lo que le diría, cada palabra calculada para provocar la reacción que necesitaba. El teléfono sonó 3 veces antes de que él contestara. «Hola mamá», me dijo con esa voz forzadamente casual que había adoptado en los últimos años. «¿Cómo estás? ¿Todo bien?» Podía escuchar ruido de fondo, voces, como si estuviera en un lugar público o rodeado de gente. «César, hijo», le dije con una voz deliberadamente alegre, «quería agradecerte por el hermoso pastel que alguien me envió. Estaba delicioso, de verdad». Hice una pausa intencional, escuchando atentamente su reacción. De hecho, llegaron a visitarme tu tía Rosa y tu prima María el mismo día que lo recibí, y les encantó también. Se comieron casi la mitad conmigo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar la respiración de César al otro lado de la línea, pero ninguna palabra. Ese silencio me confirmó lo que ya sospechaba. Había algo en ese pastel que no debería haber sido compartido con otras personas. «Mamá», dijo finalmente con una voz extraña, diferente. «Dijiste que Rosa y María comieron del pastel también». La pregunta sonaba cargada de una urgencia que me heló la sangre. No era curiosidad casual, era pánico. «Sí, hijo», continué con mi actuación, manteniendo un tono completamente inocente. «Ya sabes cómo es Rosa, siempre con hambre cuando viene de visita. Y María estaba antojada de algo dulce porque está embarazada de 3 meses. Las dos dijeron que estaba delicioso, aunque Rosa mencionó que tenía un sabor un poco extraño, como metálico. Pero sabes que ella es muy exigente con la comida». Esta vez el silencio fue aún más largo. Podía escuchar susurros de fondo, como si César le estuviera contando a alguien más lo que yo acababa de decirle. Luego escuché una voz femenina, aguda, hablando rápido, pero no pude entender las palabras exactas. «Mamá, ¿estás segura de que Rosa y María comieron del pastel?», me preguntó César con una voz que sonaba genuinamente alterada. «¿Cuánto comieron exactamente? ¿Se sintieron mal después?». Las preguntas se sucedían una tras otra, revelando una preocupación que confirmaba mis peores sospechas. «¿Por qué preguntas eso, César?», le dije, fingiendo confusión pero manteniendo mi tono ligero. «¿Hay algo malo con el pastel?». Las dos se fueron bien, aunque ahora que lo mencionas, Rosa se quejó un poco de dolor de estómago camino a su casa. Pero ya sabes que ella sufre de gastritis. Cada palabra que decía estaba diseñada para incrementar la presión. Entonces escuché algo que me confirmó todo lo que necesitaba saber. Una voz femenina gritando de fondo, claramente alterada, diciendo algo que sonaba como «¿por qué no se lo comió sola?». La voz era inconfundiblemente la de Brenda, y el pánico en su tono era evidente incluso a través del teléfono. «Mamá, necesito que me digas exactamente cuándo Rosa y María estuvieron ahí», me dijo César con una urgencia que nunca le había escuchado antes. «¿A qué hora se fueron?». «Se llevaron pedazos del pastel a sus casas». Sus preguntas se estaban volviendo más específicas y desesperadas. «César, me estás asustando», le dije, manteniendo mi actuación de abuela confundida. «¿Qué pasa con el pastel? Hay algo que debería saber». Pero por dentro, mi corazón latía como un tambor mientras me daba cuenta de la magnitud de lo que Brenda había planeado. De repente, escuché el sonido del teléfono siendo arrebatado, y la voz de Brenda llegó directamente a mis oídos por primera vez en años. Su tono había perdido completamente esa dulzura falsa que siempre usaba conmigo, revelando la verdadera personalidad que había mantenido oculta durante una década. «Señora Dulce», me dijo con una voz temblorosa de rabia y pánico. «¿Qué le pareció el pastel? ¿Estaba bueno?». Las preguntas sonaban como un interrogatorio desesperado, no como cortesía social. «Ah, Brenda», le respondí con calma helada, «qué sorpresa escucharte después de tanto tiempo. El pastel estaba muy bueno, aunque como le decía a César, tenía un sabor un poco extraño. Pero Rosa y María no se quejaron demasiado». Cada palabra era una puñalada calculada a su plan secreto. «Rosa y María»,
gritó Brenda, perdiendo completamente el control que había mantenido durante años. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué no te lo comiste sola? Su voz se había vuelto histérica, revelando una desesperación que me confirmó que había estado jugando con fuego sin saberlo. El grito de Brenda fue tan fuerte y tan lleno de pánico genuino que por un momento me quedé sin palabras. Esta no era la mujer controlada y manipuladora que conocía. Era alguien completamente desquiciada, alguien cuyo plan cuidadosamente elaborado acababa de destruirse por completo. ¿Por qué me gritas, Brenda?, le pregunté con una calma que contrastaba dramáticamente con su histeria. ¿Hay algo en el pastel que debería preocuparme? Algo que Rosa y María necesitan saber. Mi voz se había vuelto firme, sin rastro de la vulnerabilidad que había mostrado durante años. Tú no entiendes, siguió gritando Brenda, completamente fuera de control. Ese pastel era solo para ti. Nadie más debería haberlo probado. ¿Qué hiciste? Su confesión estaba saliendo a borbotones, como si ya no pudiera contener la verdad. En ese momento, escuché la voz de César de fondo, claramente alterado. Brenda, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué tenía ese pastel? Su tono había cambiado completamente. Ya no era el esposo obediente que repetía las opiniones de su mujer, sino un hombre genuinamente asustado que comenzaba a ver la verdadera cara de la persona con quien había compartido 8 años de su vida. ¿Qué tenía el pastel, Brenda?, le pregunté directamente, mi voz ahora cargada de una autoridad que no había usado en años. ¿Qué era exactamente lo que esperabas que me pasara después de comerlo? La pregunta cortó el aire como una navaja, obligándola a enfrentar la realidad de lo que había intentado hacer. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. No era el silencio de alguien pensando qué decir, sino el silencio de alguien que se había dado cuenta de que su juego había terminado, de que finalmente había sido atrapada en su propia trampa. Después de 8 años de manipulación silenciosa, de exclusión sistemática, de crueldad disfrazada de protección familiar, Brenda Herrera finalmente había mostrado su verdadera cara. Y esta vez, tenía un testigo que no podía ignorar o manipular, su propio esposo, escuchando cada palabra de su confesión histérica. La máscara había caído, y no había forma de volver a ponérsela. Lo que siguió a la confesión histérica de Brenda fue un caos de voces, gritos y la caída estrepitosa de 8 años de mentiras cuidadosamente construidas. Podía escuchar a través del teléfono cómo César comenzaba a enfrentar a su esposa con una furia que nunca le había escuchado antes. ¿Qué mierda le pusiste al pastel, Brenda?, gritó César con una voz que resonaba incluso a través del altavoz. ¿Qué ibas a hacerle a mi madre? Por primera vez en 8 años, escuché a mi hijo referirse a mí como su madre con el tono protector que había perdido hace tanto tiempo. No es lo que piensas, gritaba Brenda histéricamente. Solo eran laxantes. Solo quería que se sintiera mal un poco, para que aprendiera a no meterse en nuestras vidas. Su confesión salía entre sollozos y gritos, revelando no solo lo que había hecho, sino la profundidad de su odio hacia mí. Laxantes, rugió César. ¿Laxantes a una mujer de 70 años? ¿Sabes que eso podría haberla matado? ¿Sabes que con su diabetes y sus problemas de presión algo así podría haberle causado una deshidratación severa? Mi hijo conocía mis condiciones médicas, algo que yo no sabía que recordara después de tantos años de distancia. Yo permanecí en silencio, escuchando cómo mi hijo finalmente veía a su esposa tal como realmente era. 8 años de manipulación se desmoronaban en tiempo real, y por primera vez desde que Brenda había entrado en nuestras vidas, yo no era la villana de la historia. Además, idiota, continuó gritando César, dijiste que Rosa y María también comieron. María está embarazada. ¿Sabes lo que los laxantes pueden hacerle a una mujer embarazada? La preocupación genuina en su voz me conmovió profundamente, porque significaba que había estado prestando atención a los detalles de mi mentira cuidadosamente construida. No tenía que compartirlo, siguió gritando Brenda como una niña haciendo berrinche. Ese pastel era solo para ella, para que supiera lo que se siente estar enferma y sola. ¿Cómo me hace sentir a mí cada vez que tú hablas de ella? Su verdadera naturaleza salía a borbotones, años de celos y resentimiento que había ocultado detrás de sonrisas falsas. ¿Cómo te hace sentir que yo hable de mi madre?, gritó César con una incredulidad que cortaba el aire. Brenda, ella es mi madre. La mujer que me crió sola, que trabajó 2 empleos para darme educación, que nunca me abandonó.
Y tú estás celosa de eso. Escuchar a César defender nuestra relación con tanta pasión después de 8 años de frialdad me hizo llorar. Pero estas no eran lágrimas de tristeza como las que había derramado durante tantas noches solitarias. Eran lágrimas de alivio, de vindicación, de saber que el amor entre mi hijo y yo nunca había muerto realmente, solo había sido enterrado bajo años de manipulación sistemática. Siempre es ella, gritaba Brenda sin control. Dulce esto, dulce aquello. Hasta cuando no la ves, hablas de ella. De lo que hacían antes, de cómo cocinaba, de cómo era cuando eras niño. Estoy harta de competir con un fantasma. Su confesión revelaba 8 años de inseguridad patológica y celos enfermizos. No es un fantasma, Brenda. Es mi madre y está viva, rugió César. Y la única razón por la que habla de ella como un recuerdo es porque tú me hiciste alejarme de ella. Me hiciste creer que era mejor para nuestro matrimonio. La realización golpeaba a César como un martillo, año tras año de manipulación volviéndose clara de repente. Entonces escuché algo que me partió el corazón de una manera completamente diferente. La voz pequeña y asustada de Diego de fondo. «Papá, ¿por qué mamá está gritando? ¿Por qué hablan de la señora Dulce?» Mi nieto estaba presenciando la desintegración de su familia, y yo no pude evitar sentir culpa por haber sido el catalizador, aunque fuera involuntariamente. «Diego, ve a tu cuarto, hijo», le dijo César con una voz que intentaba mantener la calma para proteger a su hijo. «Los adultos están hablando de cosas importantes. Te explico después». Podía escuchar los pasos pequeños alejándose, y mi corazón se rompió pensando en cómo este momento afectaría a mi nieto. «¿Ves lo que hiciste?», le gritó Brenda a César. Ahora Diego está asustado. Todo por defender a esa mujer que nunca nos ha traído más que problemas. Incluso en su confesión completa, Brenda seguía tratando de pintarme como la causa de todos los problemas. «La única que ha traído problemas eres tú», explotó César. 8 años. Brenda. 8 años me hiciste creer que mi madre era el problema. Que era demasiado demandante, demasiado emocional, demasiado entrometida. Y todo este tiempo eras tú la que estaba enferma. Su voz se quebró en la última frase, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había perdido. «César», dije suavemente, hablando por primera vez en varios minutos. Mi voz cortó a través de los gritos como un cuchillo. «Estás ahí, hijo». La palabra «hijo» salió de mi boca con toda la ternura acumulada de 8 años de silencio forzado. «Mamá», me respondió con una voz rota, cargada de una culpa y un arrepentimiento que podía sentir a través del teléfono. «Mamá, yo no sabía. Nunca pensé que ella fuera capaz de...». No podía terminar las frases, abrumado por la realización de todo lo que había perdido por creer en las mentiras de su esposa. «Lo sé, hijo», le dije con una gentileza que sorprendió incluso a mí misma. Después de 8 años de dolor, mi primer instinto era consolar a mi hijo, no castigarlo. «Lo sé. Ella es muy buena manipulando». Me tomó años darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. «No soy manipuladora», gritó Brenda una vez más, pero su voz ya no tenía la fuerza anterior. Sonaba como alguien que sabía que había perdido, que su juego había terminado. «Solo quería proteger mi familia. Ella siempre quiso llevártelo de vuelta». «Brenda», le dije directamente, con una calma helada que había aprendido después de décadas de ser subestimada. «En 8 años, nunca traté de llevármelo de vuelta. Nunca le pedí que eligiera entre nosotras. Nunca hablé mal de ti delante de él, ni siquiera cuando me dolías de las maneras más crueles posibles. La única que ha estado manipulando y chantajeando ha sido tú». El silencio que siguió fue absoluto. Por primera vez en 8 años, Brenda Herrera no tenía respuesta, no tenía excusa, no tenía manera de voltear la situación para hacerme ver como la villana. Su castillo de mentiras se había derrumbado completamente, y no había forma de reconstruirlo. «Mamá», me dijo César con una voz tan quebrada que apenas era audible. «¿Puedes perdonarme? ¿Puedes perdonar todo lo que te hice pasar? Todo el tiempo que perdimos». La pregunta estaba cargada de un dolor tan genuino que sentí como si mi corazón se expandiera después de años de estar contraído. «Ya te perdoné hace mucho tiempo, César», le respondí con toda la honestidad de mi alma. «Solo quiero que sepas que nunca dejé de amarte,
ni un solo día en 8 años. Y por primera vez desde que Diego nació, escuché a mi hijo llorar al teléfono. 6 meses después de esa llamada telefónica que cambió todo, estoy sentada en mi jardín trasero viendo a Diego perseguir mariposas entre las flores que planté la semana pasada. Su risa llena el aire de la misma manera que lo hacía la de César cuando tenía su edad, y por primera vez en 8 años, mi casa vuelve a sentirse como un hogar. La transformación no fue inmediata ni fácil. Después de la confesión de Brenda, César llegó a mi casa esa misma noche con Diego en brazos y los ojos rojos de tanto llorar. «Mamá», me dijo parado en el umbral de la puerta que no había cruzado en años, ¿podemos quedarnos aquí esta noche? No tengo a dónde más ir. Esas primeras semanas fueron extrañas y hermosas a la vez. Diego, que había crecido pensando que yo era apenas una conocida de su padre, comenzó lentamente a descubrir quién era realmente su abuela. «¿Papá vivía aquí cuando era niño como yo?», me preguntaba mientras exploraba la casa con curiosidad infantil. Cada pregunta era una oportunidad para recuperar los años perdidos. César se separó de Brenda inmediatamente después de descubrir la verdad sobre el pastel. Los abogados determinaron que envenenar comida, incluso con laxantes, constituía intento de agresión, especialmente considerando mi edad y condiciones médicas. Brenda fue arrestada y enfrentó cargos criminales que la mantuvieron en prisión durante 3 meses. Durante el proceso de divorcio, salieron a la luz muchas otras mentiras que Brenda había construido durante años. César descubrió que ella había interceptado cartas que yo le enviaba, que había bloqueado mi número en su teléfono sin que lo supiera, y que había inventado conversaciones completas donde supuestamente yo hablaba mal de ella. «Mamá, ella me decía que tú la habías llamado una cualquiera delante de Diego», me confesó César una tarde mientras tomábamos café en mi cocina. «Me decía que estabas tratando de envenenar a mi hijo contra ella». Yo estaba tan confundido porque eso no sonaba como tú, pero ella lloraba tanto cuando me lo contaba que le creí. La manipulación había sido tan sistemática y sofisticada que incluso ahora, meses después, César seguía descubriendo nuevas capas de engaño. Brenda había creado una realidad alternativa completa donde yo era la villana obsesiva y ella era la víctima que solo trataba de proteger su familia. Diego se adaptó a vivir conmigo con la facilidad natural de los niños. «Abuela Dulce», me dijo una mañana mientras desayunábamos, «¿por qué mamá no quería que te visitáramos antes?». Su pregunta inocente me rompió el corazón, pero también me dio la oportunidad de enseñarle algo importante sobre el perdón. «A veces los adultos cometen errores, mi cielo», le expliqué mientras le servía más jugo de naranja. «Tu mamá estaba confundida y pensaba que yo era mala para ustedes. Pero ahora ya sabemos la verdad, y lo importante es que estamos juntos». No quería que Diego creciera odiando a su madre, aunque ella hubiera intentado destruir nuestra familia. La custodia legal fue otorgada completamente a César después de que los psicólogos forenses determinaran que Brenda sufría de trastorno de personalidad límite con tendencias narcisistas. Sus celos patológicos y su necesidad de control habían creado un ambiente tóxico que los especialistas consideraron perjudicial para el desarrollo emocional de Diego. El juez dijo que Brenda puede ver a Diego una vez al mes, pero solo con supervisión, me explicó César después de la audiencia final. Y tiene que continuar con terapia psicológica durante al menos 2 años antes de que reconsideren aumentar las visitas. Era triste ver cómo una mujer tan inteligente había destruido su propia familia por no poder controlar sus inseguridades. Durante estos meses, he visto cómo César se transforma lentamente de vuelta al hombre cariñoso que había criado. Los años de manipulación habían creado una coraza de frialdad a su alrededor, pero gradualmente esa armadura se fue deshaciendo. Ahora me llama todos los días, me cuenta sobre su trabajo, me pide consejos sobre cómo criar a Diego. «¿Sabes qué es lo más loco, mamá?», me dijo la semana pasada mientras cocinábamos juntos como en los viejos tiempos. «Durante todos estos años, cada vez que Brenda me prohibía verte o hablar contigo, una parte de mí se rebelaba. Pero ella era tan convincente explicando por qué era mejor para todos, que yo terminaba dudando de mis propios sentimientos. Diego ha comenzado a llamarme abuela naturalmente, sin que nadie se lo enseñara. Me cuenta secretos, me pide que le lea cuentos antes de dormir, me abraza cuando está triste. Todas esas experiencias que Brenda me robó durante sus primeros 8 años de vida ahora se están llenando lentamente, una sonrisa a la vez. La casa que había estado tan silenciosa durante casi una década ahora está llena de vida nuevamente.
Diego practica piano en el viejo instrumento que compré cuando César era niño. César arregla las cosas que se habían roto durante mis años de soledad, y yo cocino para 3 personas otra vez en lugar de solo para mí. Abuela, ¿por qué tienes tantas fotos de papá pero casi ninguna mía?, me preguntó Diego hace algunos días. Era una pregunta dolorosa pero honesta. Durante 8 años, no había tenido oportunidades de tomar fotos con él, de documentar su crecimiento, de ser parte de sus recuerdos. Porque no pude estar contigo cuando eras más pequeño, mi amor, le expliqué mientras comenzábamos a llenar un álbum nuevo con fotos de estos últimos meses. Pero ahora vamos a tomar muchas fotos juntos para recuperar el tiempo perdido. Cada imagen nueva era un tesoro que guardaba como si fuera oro. César ha cambiado de trabajo para tener horarios más flexibles y poder pasar más tiempo conmigo y con Diego. Durante años trabajaba tantas horas extra porque Brenda siempre decía que necesitábamos más dinero, me explicó. Ahora me doy cuenta de que era otra forma de mantenerme alejado de ti. Mientras más trabajara, menos tiempo tendría para visitarte. El mes pasado, Diego tuvo su primer cumpleaños conmigo en 8 años. Organizamos una fiesta pequeña en el jardín, con pastel casero hecho por mí, globos de colores, y todos los vecinos que lo habían visto crecer desde lejos durante estos meses. Cuando sopló las velas y me pidió un deseo, me susurró al oído: deseo que siempre seamos una familia feliz, abuela. Brenda intentó contactarme una vez a través de una carta desde la prisión. La carta estaba llena de excusas, justificaciones y súplicas para que yo entendiera su posición. Señora Dulce, escribía, usted era tan importante para César que yo sentía que no había lugar para mí en su vida. Solo quería ser amada como usted era amada. La carta terminaba en la basura sin respuesta. César me ha pedido perdón de tantas maneras diferentes durante estos meses que ya le dije que paré. Mamá, perdí 8 años de tu vida, me dice a menudo. 8 años donde pudiste haber sido la abuela que siempre quisiste ser. Pero yo le respondo siempre lo mismo: no perdimos esos años, hijo. Solo los pospusimos. Y ahora los estamos viviendo con más intensidad porque sabemos lo valiosos que son. Esta mañana, mientras Diego y yo plantábamos nuevas flores en el jardín, él me preguntó algo que me llenó el corazón completamente. Abuela, cuando yo sea grande y tenga hijos, tú vas a ser su bisabuela. Su pregunta me hizo reír y llorar al mismo tiempo, porque significaba que él ya no podía imaginar un futuro sin mí en él. Si Dios quiere, mi cielo, le respondí mientras le enseñaba a plantar semillas de girasol. Y si eso pasa, voy a ser la bisabuela más feliz del mundo. Diego sonrió y siguió plantando, completamente confiado en que nuestro futuro juntos estaba garantizado. Ahora, mientras escribo esta historia desde mi cocina llena de dibujos de Diego pegados en el refrigerador y el sonido de César trabajando en el jardín de fondo, puedo decir algo que no pude decir durante 8 largos años. Soy completamente feliz. No solo contenta o resignada, sino genuinamente feliz de estar viva. Pasé 8 años creyendo que había perdido a mi familia para siempre. La verdad es que mi familia solo estaba esperando el momento correcto para liberarse de las cadenas que una mujer enferma había puesto alrededor de nuestro amor. Algunas batallas se ganan con fuerza, pero esta la gané con paciencia, dignidad y la confianza absoluta de que la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. La casa vuelve a estar llena de risas. Mi teléfono suena con llamadas de amor en lugar de silencio, y mi corazón está completo otra vez. Al final, Brenda Herrera no pudo destruir lo que realmente importaba: el amor incondicional entre una madre, su hijo y su nieto. Ese amor solo estaba dormido, esperando el beso de la verdad para despertar.